Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sí en Contexto, pues con este tema del mundo después de Trump. Si les parece, me gustaría retomar la cuestión esta de Oriente para ir como por pedazos. ¿Qué va a pasar con Oriente? La primera medida que tomó Trump fue adiós TPP y por lo tanto Japón dijo, bueno, pues igual ya no vale la pena. Eso como que medio se desbarata, cuando había sido como la política o la estrategia del presidente Obama, pues de colocarse en Oriente a través de este tratado. Al salirse y de haber coqueteado, bueno, eso puede haber sido más de un tuitazo, ¿no? Pero digamos, ¿qué va a pasar con China? El peso específico de China está adquiriendo, tiene una tremenda influencia en Oriente, está construyendo una infraestructura tremenda hacia Europa, en la ruta de la seda, ¿no? Es un expansionismo económico brutal el que parece que se está dando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves, Luis? Trataré de hacer una especie de mapeo. Obviamente tendrá que ser geopolítico y empezaría por decir que lo que está haciendo China en el Mar Meridional es construir una base sólida para reclamar sus derechos sobre ese territorio marítimo. ¿Cómo lo está haciendo? A través de la construcción de islas artificiales. Esas islas artificiales supondrían que el espacio marítimo de China se incrementaría 20 millas náuticas alrededor de esas islas, lo cual le daría el control del mar meridional. Ese mar meridional es el que vincula a todo el sudeste asiático. Estamos hablando de Malasia, estamos hablando de Indonesia y estamos hablando de Filipinas. Se crea como una especie de golfo ahí que controlaría China. Y en estos momentos no lo controla, porque quien controla el mar meridional es la flota estadounidense, que decide qué barcos pasan y qué barcos no pasan para hacer comercio internacional. Por lo tanto, suponemos que puede haber un incremento de la tensión en ese punto, que, reitero, China está construyendo infraestructura para lograr reclamar incluso su potestad sobre el lecho marítimo. Ese sería un primer acercamiento. El otro tiene que ver con Corea del Norte. Hay que decir que, al igual que nosotros no logramos ubicar perfectamente bien cuál es la estrategia de política exterior de Estados Unidos, países como Irán y como Corea del Norte están probando a ver hasta dónde puede responder el gobierno de Trump. Lo que hemos visto en el caso de Corea del Norte es que la respuesta ha sido francamente tenue y casi inexistente. Pero lo que sí sabíamos antes, cuando Trump era candidato, es que con Japón y Corea del Sur iba a pretender un nuevo arreglo de seguridad, que es lo mismo que le está diciendo a la OTAN. Ya hemos intervenido mucho, hemos gastado mucho, nos cuesta mucho ser los líderes del orden internacional y de la seguridad. Es momento de que ustedes empiecen a tomar sus responsabilidades. Para redondear todo esto, China aparece como un nuevo actor. Sin embargo, en términos militares, China no está a la altura de Estados Unidos. El poderío naval de Estados Unidos es superior 10-1 con respecto al de China. China lo que está tratando es probablemente de crear condiciones para que ciertos países, Filipinas, se acerquen a su órbita de protección, de seguridad y de política, y Filipinas, que ha sido un aliado estratégico en el Pacífico Sur de Estados Unidos, quizás se pueda alejar. Esto es una proyección que tendríamos que corroborar en el tiempo. ¿Coincidirán con eso, José Luis, Raúl? No sé, ¿cómo ves? Tú eres más del área. Yo más bien vería, y vuelvo a insistir, ¿en qué van a competir? ¿No? Porque finalmente China es muy poco el producto de alta tecnología que pasa, ¿no? Entonces yo ahí no veo una posibilidad al capitalismo que ahora Estados Unidos regrese a hacer lamparitas, ¿no? O sea, eso es para los chinos, ¿no? Sí, no, eso no va a pasar. Claro. No. Sí, claro. No, Entonces, si nosotros vendemos tecnología de punta, ¿no? Y me refiero a Estados Unidos, mientras China e India no le compitan en esos campos, que son las dos potencias regionales per se, pues los van a mantener tal y como hacen, made in China, made in India. Pero este artículo que realmente no afecta a los intereses propios de los Estados Unidos. La otra trampa es qué va a hacer para reactivar estas economías BRIC, ¿no? Cuando venían creciendo a unos índices altísimos y ahorita están desplomadas realmente, ¿no? De la India ya no sé en qué va el índice, pero cayó severo, ¿no? O
Es decir, ¿cómo va a reactivar esto? Porque entonces ahí, ¿a quién le vendo? Entonces, nada más van a ser Europa, Japón y Estados pues, Unidos. Ya se había dado la coyuntura para colocar estos productos, ¿no? Un poco lo que nosotros no hacemos, porque realmente nosotros en qué le competiríamos a Estados Unidos, ¿no? Y me refiero a nivel continental, ¿no? Toda la América Latina. Ahí tendríamos que ver los ajustes que va a haber, cómo Estados Unidos va a negociar con estas partes, ¿no? No creo que el comercio en términos de monto baje, porque los chinos necesitan estar ahí porque la mercancía es barata, ¿no? Yo no me imagino, y esto nos lleva otra vez a la parte pues, comercial, un poco lo que he hablado con la relación industria automotriz con México. Pues el señor hizo unos cálculos, bueno, no hizo cálculos, punto, ¿no? O sea, ¿cómo va a querer tasar un producto que cruza hasta 4 veces la frontera para ser procesado en los dos lados? No, bueno, eso. Eso fue completamente un disparate, ¿no? Yo creo que ya se viene dando cuenta, y un poco lo que decían pues, José Luis y Luis, habría que ver cómo va a llevar esta política por partes, ¿no? Yo creo que falta sentarse con la India, porque ese es otro posible aliado. Realmente su aliado natural era Pakistán, ¿no? Pero con todo el problema del terrorismo y que alberga y que demás, podría decantarse por la India, ¿no? E incluso hacer que compitan India y China, bueno, lograr equilibrar ahí esa parte, pero yo creo que todavía sería muy prematuro decirlo. Y para complementar algo que decía Raúl, ¿en qué terreno van a competir Estados Unidos con China? Y probablemente tú, Enrique, nos puedas dar luz respecto a esto. China ha tenido tasas de crecimiento impresionantes. Aunque las mantenga, los beneficios ya no son los mismos. Es muy probable que le pase a China en cualquier momento lo que le pasó a Japón en los años 90, que su crecimiento ya no daba bienestar, terminó estancándose. Y eso es lo que se predice que le va a ocurrir a China, que por cierto tiene 600 millones de habitantes que viven con menos de $4. Sí, no, yo creo que todavía el potencial todavía está lejos. El potencial que tiene China aún de crecimiento es todavía alto. Su tasa de crecimiento ha bajado en los últimos años, esas tasas de pero sigue siendo muy alta. Pero esas tasas de crecimiento ya no están reportando los mismos beneficios de bienestar, que además están concentrados en la costa china y no en el interior del país, que es donde no, pero bueno, tasas de pobreza. Bueno, sin conocer mucho a los chinos, yo iba a decir conociendo a los chinos, pero bueno, sin conocerlos mucho, sabiendo que hacen cosas que en Occidente no estamos acostumbrados, como por ejemplo mover a una ciudad de 4 millones de habitantes porque ahí quiero poner una hidroeléctrica, ¿no? Una presa, y como si nada, adiós, y no le preguntan a nadie. Digo, es otro contexto realmente. Entonces yo no veo tan difícil que los propios chinos pues van a ir expandiendo su bienestar a otras regiones dentro de China, y ahí todavía le cuelga por lo menos unos 20 o 30 años antes de que puedan tenerlos a la par de la parte costera. Son muchos millones de personas, en todo caso, que podrían irse beneficiando. Suponiendo que todo se mantenga igual. Suponiendo que todo se no haya mantenga. un cambio abrupto o que no haya Sí. O sea, que una sigan transformación del sistema económico internacional. Pues digamos, pero aún ahí tienes tú, me parece que seguirá por un buen rato la posibilidad de crecimiento de ese mercado al interior de China, pero también es cierto que están buscando nuevos mercados, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí. Están fuertemente impulsándose hacia África, hacia Sobre el todo resto de África, Asia, sí. sobre todo África. Y ahora América Latina. Sudamérica. Y también. Europa, también, de Sudamérica. claro. Me comentaban apenas una persona, un alemán, que la empresa más importante de robótica la acaban de comprar los chinos en Alemania, que ya tienen un aeropuerto cerquita de Frankfurt, propiedad de los chinos. No es para pasajeros, es para mercancía. Y de ahí para el real. Entonces, sí está muy impresionante. Aquí estamos muy embebidos con los norteamericanos y por allá está aquel subiéndose durísimo, ¿no? Entonces, sí, mira, bueno, yo lo que observo es que, mira, después de la crisis de 2008, en Estados Unidos, y eso es cíclico, cada vez que hay una crisis, siempre se dice, Estados Unidos está en declive, y vienen otros, ¿no? En los 80 era Japón, después que Europa va a pasar, y de ahí mucho de la racionalidad atrás del Tratado de Libre Comercio de América del Norte era reajustar económicamente, ¿verdad?, a Estados Unidos en materia de comercio internacional para ver cómo podía, dentro de esta distribución regional de la nueva economía global, pues bueno, pues estaba Europa, los tigres asiáticos en ese entonces, pues tenía sentido América del Norte, ¿no? Bueno, entonces
Entonces ahora, por ejemplo, se dice, hay que recuperar a Estados Unidos, hacerlo grande de nuevo, nada más ellos. Bueno, ¿y qué pasa con los demás, con las demás regiones? China no está en un momento muy óptimo, que digamos, ¿verdad? Pero también ha tenido una actitud bastante prudente a nivel internacional, yo diría, ¿verdad? Y cada vez que viene esta cuestión del famoso declive en los Estados Unidos, entonces ahí se ve inmediatamente como ciertos sectores de los Estados Unidos dicen, pues saben que mejor nos retiramos del mundo, ¿verdad? Nos volvemos proteccionistas y arreglamos nuestra casa. Por el otro lado, algunos dicen, no, es que enfrente hay competidores, ¿no? Entonces va a ser peor el asunto. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos al mundo o nos retraemos? La actitud aislacionista. La verdad es que es un mero debate académico, por así decirlo. Estados Unidos es una gran potencia, sin duda alguna. China lo es, pero no todavía como para competir por la supremacía tipo Estados Unidos o desplazar a los Estados Unidos. Y hay otros ahí competidores que tienen influencia regional, con los que Estados Unidos, quiera o no, va a tener que negociar, va a tener que dialogar o incluso hasta enfrentarse, quizá no en términos militares, porque eso sería muy catastrófico, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Pero sí va a tener que hacerlo. Y ahí yo insistiría, por ejemplo, hay poderes regionales, tipo Rusia, por ejemplo, tipo Irán en Medio Oriente, y ahí tienes un problema de equilibrio geopolítico con Israel, por ejemplo, ¿no? Yo, francamente, ahí sí coincido con Raúl, América Latina no está dentro del radar, pero sí es peligroso de todos modos, porque la tentación de intervenir ahí está. Pero de ahí otros puntos neurálgicos no están en este continente, francamente, sino fuera. Y ahí yo creo que esta administración, como no tiene un diseño estratégico multilateral, entonces sí está esa tentación de intervenir. Eso sí yo sí lo veo peligroso. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, regresamos, estamos con ustedes en CIE en Contexto, volvemos.